Venezuela históricamente ha sido un país de béisbol por excelencia, pero el fútbol, al inicio del nuevo milenio, fue tomando espacios. La afición fue creciendo de forma exponencial conforme la selección nacional fue cosechando éxitos, los cuales se le habían hecho esquivo. El boom vinotinto llegó para darle otro matiz al balompié en el país, pero algo no terminaba de encajar. ¿El fútbol venezolano realmente estaba en crecimiento? ¿O solo es una aparición que pasa de forma efímera cuando la escuadra vinotinto ingresa a una cancha? Los hechos son notables, el contraste es inobjetable. Realmente aún nos encontramos muy lejos de la pasión con la que se vive y disfruta el deporte rey en el resto de las capitales de las naciones que conforman Conmebol. Para el desarrollo del fútbol nacional, sino como un espectáculo. Traían importados, llenaban los estadios, hacían dinero en una época donde el bolívar venezolano era muy fuerte. Imagínate, un dólar costaba 4.30 bolívares, podías tener importados de grandísima calidad, como el mundialista Jairzinho, campeón del mundo con Brasil, que vino con Portuguesa. Imagínate que esos jugadores preferían venir a Venezuela que jugar en su país porque en Venezuela les podían pagar más dinero. Entonces, eso impidió, en cierta manera, que el fútbol tuviera una evolución, que tuviera raigambre dentro de la población venezolana, porque eran muy pocos los venezolanos que podían, por ejemplo, en Caracas, aficionarse al Deportivo Portugués, al Deportivo Italia o al resto de esos equipos que no tenían raíces, raigambre con la ciudad, sino con pequeñas colonias que en ese momento, bueno, eran fuertes en el país, la colonia portuguesa, la colonia italiana, la colonia española. Entonces eran esos aficionados fundamentalmente los que acudían principalmente al fútbol de Caracas. Entonces Caracas, que es el corazón del país, que es el corazón de la economía de Venezuela, no tuvo un equipo que le perteneciera a la ciudad, como ocurre con las grandes metrópolis del mundo. Ocurre en Argentina con Boca y River, en Brasil con Flamengo y Fluminense, y así en cualquier parte del mundo tú consigues equipos de la ciudad, de la capital del país, que son muy fuertes y que en cierta manera impulsan e irradian al fútbol del resto del país. En Venezuela ocurrió todo lo contrario. El fútbol se hizo fuerte en el interior, con equipos como el Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, como Portuguesa, pero en Caracas el fútbol no terminó de crecer hasta la aparición de Marítimo, de cierta manera, que no dejaba de ser también un equipo de colonia, pero creo que fundamentalmente con el Caracas Fútbol Club, apoyado por el doctor Guillermo Valentinelli. Ese florecimiento del Caracas Fútbol Club posibilitó que en la ciudad, en Caracas, el fútbol creciera institucionalmente y futbolísticamente en resultados. Se consiguió un equipo que conseguía títulos, que podía atraer a la afición y se consolidó. Entonces, cuando tú expandes eso y lo analizas a nivel nacional, bueno, tú dices, ¿qué pasa con el fútbol? ¿Por qué el fútbol no termina de crecer? Bueno, porque hay esos factores, pues, en la capital del país y en las grandes capitales, por ejemplo, en el Zulia, en Maracaibo, nunca el fútbol ha terminado de dar ese gran paso de consolidarse. ¿Qué ocurre también con el fútbol venezolano? Que no hay esas grandes rivalidades en las ciudades. Por ejemplo, en Buenos Aires, Boca River, te llenan los estadios. En Brasil, Flamengo y Fluminense concentran la rivalidad, que es lo que sí ocurrió, por ejemplo, en el caso del béisbol, con Caracas y Magallanes. Aunque Magallanes es un equipo que se asentó en Valencia, Magallanes es un equipo con una raíz caraqueña, porque el Magallanes nace en Magallanes de Cali. Se crea esa gran rivalidad con los Leones del Caracas. Entonces esa gran rivalidad crece en todo el país.
¿Cuál es la rivalidad que tiene el fútbol venezolano en este momento? La que existe entre Caracas y Táchira. Pero ¿qué ocurre con Táchira? Que Táchira prácticamente está en la frontera del país. Entonces no es una rivalidad que se nutre fundamentalmente de lo que ocurre en la ciudad. Porque termina el partido de Caracas con Táchira y en San Cristóbal seguramente se habla del clásico. Pero en Caracas no hay todavía ese raigambre con el clásico, porque bueno, Táchira es un equipo del interior del país, no es un clásico que ocurre con un equipo de la capital, que pudiera generar ese chalequeo. El apoyar a los equipos desde temprana edad, crearles cierta identidad, pasa en algunos estados con algunos equipos, caso Deportivo Táchira, caso Estudiantes de Mérida. Entonces eso es uno de tantos puntos que hay que hacer, pero yo creo que ese es el principal. Yo siento que también, si bien somos un país que obviamente no nos vamos a negar que nuestro primer deporte siempre va a ser el béisbol, yo creo que un poco de esa cultura futbolística, de que la gente apoya a su equipo, que la gente prefiera ir al estadio a ver, no sé, un Caracas contra Portuguesa que en vez de ir a ver un Barcelona-Madrid, que no lo estoy desmeritando, pero obviamente, bueno, lo de nosotros es lo de nosotros, hay que quererlo, y siento que es un trabajo de todos, tanto de la afición, tanto de los dueños de equipos, de la federación, de la liga, el recuperar a toda esa gente, como en algún momento, me atrevo a decirlo, en la década pasada, que fue, digamos, en cuanto a afición, en cuanto a cultura, el mejor momento de nuestro fútbol. Hay que crear afición, hay que crear cultura, hay que también, obviamente, con límites, porque eso es algo que muy poca gente habla. O sea, siempre tiene que ser un espectáculo, digamos, controlado. Pero es algo que también se ha hecho en nuestro fútbol. En los tiempos, por ejemplo, de Mineros de Guayana del año pasado, de la década pasada, perdón, Mineros llegó a llevar más de 40.000 personas a Cachamay, también cuando la época del Zamora. Entonces es algo que hay que recuperarlo, porque de hacerlo en incontables ocasiones lo hemos hecho.